¿Por qué la existencia de la literatura? ¿Qué hace que la literatura deba existir? Una respuesta inicial podría ser que existe la literatura en cuanto que existe la necesidad vital en los seres humanos de fabular su propio acontecer. Existe la literatura como necesidad para dar cuenta de nuestro propio acontecer desde una perspectiva de la fábula. Es decir, que la fabulación de la experiencia se constituye en una alternativa existencial de ruptura con el mundo cotidiano, con el mundo prosaico en que habitamos todos los días, con el mundo fáctico o lógico. Es como si tuviéramos la necesidad de habitar una dimensión subjetiva que de alguna manera es alterna al mundo que llamamos real y que en esa alternidad se completa en efecto el círculo de lo que podríamos llamar la condición humana. Por eso la literatura existe desde que el hombre está sobre la tierra. En primer lugar, la oralidad. La mayor parte de la historia humana, la literatura fue oral. Entonces, las anécdotas, lo que ocurría en el mundo cotidiano, fue constituyendo un material valioso que se contaba y se compartía con otros, que se convirtió en recuerdo, y que al convertirse en recuerdo y ser traído de nuevo al presente, entonces tenía variaciones. Entonces era una anécdota, estábamos reinventando el pasado, estábamos fabulando. De esos mismos acontecimientos cotidianos, quizá con el tiempo, surgieron los mitos, y después de los mitos surgieron los rituales y surgieron las creencias. Es decir, que el conjunto de anécdotas, de mitos, de rituales, de creencias, de recuerdos que fueron acumulándose a lo largo de la experiencia de las comunidades, se constituyó en una forma, digamos, poética o literaria de desafiar la realidad positiva. Esa realidad fabulada es lo que podríamos llamar encanta al individuo, encantar en sentido de Cervantes, que significa como causar en mí un sortilegio, una especial atracción. Entonces, esa literatura oral compuesta de las fabulaciones que tuvieron como inicio la experiencia de los sujetos, terminó por encantar su propia sensibilidad, por funcionar como una especie de conciliación frente al mundo objetivo en el que todos los días discurría la vida de las comunidades. En síntesis, la literatura funcionaba de alguna manera como un repertorio de la memoria, pero de una memoria simbólica. Luego, cuando aparece la escritura, realmente no hace mucho, unos 5.000 años, entonces se garantizó con la escritura la perduración, la memoria del acontecer. La literatura escrita funcionaba como testimonio, pero el fundamento era el mismo, la necesidad de fabular el mundo. O sea, la escritura es un dispositivo que permite que las fabulaciones del mundo y las construcciones simbólicas que funcionan como alternidad de la vida y que constituyen la literatura, entonces se garantizaba esa perduración, esa memoria del acontecimiento. De tal forma que podríamos en general decir
que la literatura refleja las prácticas de la cultura, las expresiones, los rituales, las creencias, y que funciona como una alternativa de mundo.